Y fíjense que a continuación vamos a conversar sobre algo bien interesante que tiene relación con la lectura. La lectura de principalmente los más pequeños que están en el proceso, ¿cierto?, de aprendizaje. ¿Cómo se motiva que aprendan a leer de buena manera, que comprendan lo que están leyendo y que, por supuesto, tengan un razonamiento crítico de lo que están leyendo? Bueno, para conversar de eso vamos a hablar con un experto en la materia, Boris Pincheira. Él es escritor, profesor de castellano y también asesor pedagógico. ¿Cómo está, Boris? Bienvenido. Bien, Natalia, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué difícil el desafío. Muy difícil. Sobre todo en estos tiempos que muchas personas leen y no entienden nada, o no les queda nada, digamos, para poder formular de pronto un razonamiento crítico. Sí, y yo diría que bastante auspicioso tu comentario cuando dice lee, porque lamentablemente hoy día la gente está leyendo cada vez menos. Sí. Nuestros jóvenes se ven hoy día de alguna forma condicionados, ¿no?, por las redes sociales a estar más en contacto con TikTok y todo ese tipo de nuevos formatos, ¿no? Formatos, ¿no? Sí. Que producen poco interés por la lectura. Hoy día, ciertamente, esa es una de las variables más que más inciden en nuestra competencia lectora. Ya niños que no leen, jóvenes que no leen, adultos que leen tampoco. Claro. Por lo tanto, gran desafío como señalas tú, Natalia. Sí, gran desafío porque en definitiva la lectura es la vía, la ruta para el aprendizaje, ¿cierto? Ciertamente. ¿Cuáles son de pronto estas propuestas didácticas en las que usted ha trabajado para poder en definitiva motivar? Primero, sí, el interés por la lectura. El interés por la lectura. Mira, yo trabajé en el proyecto Enlaces, llego a hacer un electivo al Instituto de Informática Educativa, que fue mi escuela finalmente. Y allí me fui formando profesionalmente en el área de las TICs, y preferentemente en alfabetización digital. Y en estos encuentros que empiezo a tener con profesores de distintas asignaturas, y yo formándome en ese minuto todavía para ser profesor de Estado en castellano, en la especialidad de castellano, consulto, esto fue, recuerdo, a mediados del año año 98, que veían como factor o como componente que jugara en contra de los hábitos lectores y el interés por la lectura de los niños, de los estudiantes. Y recuerdo que dos respuestas me marcaron bastante, voy a parafrasearlas. Una de ellas, de una profesora, dice, los libros, por muy interesantes que sean, atractivos, lamentablemente mueren, se cierra la historia en la última página. Y uno como que quisiera, ¿no?, como que quisiera saber más del personaje. Entonces, otro profesor sostiene, sí, quizás si pudiéramos vincular los textos, vincular las historias. Y me surge en ese minuto una idea que va muy de la línea con una lectura que estaba realizando, que es la teoría general de los sistemas. Como yo estaba trabajando con tecnología en ese minuto, llegó a mis manos, pero me di cuenta que la teoría general de los sistemas era mucho más ya... Está todo integrado, claro, esa teoría. Que tecnología. Entonces dije yo, esto puede ser entonces una herramienta para poder visualizar la lectura como un todo. Claro. Y fue entonces, como te comentaba antes de salir al aire, que en el año 98, finales del 98, comienzo a escribir un texto que pudiera articular las narraciones. ¿De qué forma? Articular, por ejemplo, a los personajes. Yeah. Y fui trabajando en él, y de esa forma, luego trabajando también con profesores y con estudiantes, me di cuenta que sí me gustaba que un personaje tomara vida en otra historia. Libro. Por ejemplo, en el caso del Principito, una narración que es vital en la vida, claro, de las personas. En la historia nunca se dice por qué el Principito lo primero que pide al aviador son corderos, que le dibuje, que le pinte un cordero. Entonces yo empiezo a jugar con ese tipo de historias, y en mi relato, en mi novela, doy una explicación por qué, y es porque mi personaje tuvo una interacción con el Principito. Y eso abrió un flanco de trabajo que luego he denominado ecosistemas textuales. Perfecto. ¿Qué significa eso? En pocas palabras,
textos que están vinculados, textos literarios y no literarios, que están vinculados entre ellos, ¿ya? Y que surgen, por ejemplo, de un relato infantil clásico. Príncipe Feliz, Gigante Egoísta, etc. De esa manera, el desafío que me presenté se tradujo en un material que pudiera integrar relatos, pero también abordar aspectos o componentes textuales que muchas veces no son abordados en los establecimientos, ¿ya? Entonces presento una gama amplia de distintos tipos de textos, semblanzas literarias, entrevistas, artículos de opinión, todos que giran en torno a una historia principal. Y eso ha generado motivación, interés en los niños. No solo leemos el texto, la historia, el cuento, sino que después vamos inmiscuyéndonos en la vida de estos personajes, pero desde otra dimensión, a partir de textos que están en la vida de los estudiantes. Una ordenanza municipal, pero una ordenanza municipal como texto, pues bien, leemos una ordenanza municipal, claro, también dentro de la gama o de este ecosistema textual que está referido, por ejemplo, a un personaje, el Príncipe Feliz.